Cuando comenzó la temporada 2023, muy pocas personas sabían realmente qué esperar de Zachary Richardson. Durante los últimos años había vivido momentos extremadamente difíciles. Pasó de ser considerada la mayor esperanza del sprint estadounidense a convertirse en una atleta rodeada de dudas, críticas y enormes expectativas incumplidas. Sin embargo, mientras muchos hablaban de su pasado, ella solo tenía una idea en la cabeza: demostrar que su mejor versión todavía estaba por llegar. Antes incluso de correr su primera prueba del año, Richardson lanzó un mensaje que llamó la atención de todo el mundo. Aseguró que no regresaba para ser la misma atleta de siempre. Según sus propias palabras, volvía convertida en alguien mucho más fuerte, más inteligente y preparada para afrontar cualquier desafío. Aquellas declaraciones fueron recibidas con entusiasmo por algunos aficionados, aunque otros seguían pensando que sería imposible competir contra las velocistas jamaicanas que dominaban el atletismo mundial. Pero Zachary nunca dejó que esas opiniones influyeran en su confianza. Desde los primeros entrenamientos transmitía una energía completamente diferente. Se la veía más tranquila, disfrutando del proceso y, sobre todo, convencida de que podía volver a ocupar un lugar entre las mujeres más rápidas del planeta. Su primera gran aparición llegó en los Texas Ridas, donde formó parte del equipo estadounidense del relevo 4 por 100 metros. Compartió la pista con compañeras de enorme nivel y enfrente tenía otro cuarteto espectacular liderado por Abby Steiner. Desde el primer cambio de testigo quedó claro que la carrera sería una auténtica batalla. Los dos equipos ofrecieron un espectáculo impresionante. Cada relevo fue ejecutado con precisión y ninguna de las atletas estaba dispuesta a regalar un solo centímetro. Finalmente, el equipo encabezado por Steiner cruzó primero la meta con 41,75 segundos, mientras que el conjunto de Richardson terminó segundo con un sólido 42,10. Aunque no consiguió la victoria, el resultado dejó una sensación muy positiva. Era apenas el comienzo de la temporada y Zachary ya mostraba una velocidad explosiva y una condición física que hacía mucho tiempo no se veía. Su lenguaje corporal también hablaba por sí solo. Sonreía, disfrutaba cada instante y parecía haber recuperado esa confianza que durante un tiempo pareció desaparecer. Sin embargo, el verdadero momento que hizo reaccionar al mundo llegó pocos días después, durante el Miramar Invitational en Florida. Allí disputó su primer 100 metros individual del año y ofreció una actuación que dejó sin palabras incluso a los especialistas más experimentados. En cuanto sonó el disparo, Richardson salió disparada de los bloques. Su aceleración fue tan explosiva que en apenas unos metros ya había tomado una ventaja considerable sobre el resto de competidoras. Cada zancada transmitía potencia, seguridad y una sensación de control absoluto. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro mostró unos increíbles 10 y 57 segundos. Durante unos instantes, todos quedaron sorprendidos por la magnitud de aquella marca. Poco después se confirmó que el viento soplaba a más 4,1 metros por segundo, una intensidad superior al límite permitido para validar oficialmente el registro. Aunque ese tiempo no podía ser reconocido como marca oficial, el impacto de la carrera seguía siendo enorme. Los expertos calcularon que, incluso eliminando la ayuda del viento, el rendimiento equivalía aproximadamente a unos octubre del 77 segundos legales, una marca capaz de competir con cualquiera en el mundo. Pero lo más impresionante no fue únicamente el cronómetro. Richardson derrotó con enorme autoridad a velocistas de primer nivel como Melissa Jefferson y Vanessa Terry. La diferencia fue tan amplia que incluso tuvo tiempo de levantar los brazos y celebrar antes de cruzar la meta. Aquella imagen recorrió rápidamente las redes sociales. No era simplemente una celebración, simbolizaba el regreso de una atleta que volvía a creer plenamente en sí misma. Después de tantos obstáculos, Zachary parecía correr sin miedo, disfrutando cada segundo sobre la pista. Además, los cambios en su técnica eran evidentes. En temporadas anteriores dependía casi exclusivamente de una salida explosiva, pero ahora mostraba una carrera mucho más equilibrada. Su aceleración seguía siendo espectacular, aunque también mantenía la velocidad máxima durante más tiempo y controlaba mucho mejor los últimos metros. Todo eso hacía pensar que el trabajo realizado durante la pretemporada estaba dando resultados extraordinarios. Richardson ya no era solo una atleta rápida. Parecía una competidora mucho más completa, madura y preparada para soportar la presión de las grandes competiciones. Mientras tanto, el resto del mundo comenzaba a mirar nuevamente hacia ella. Las grandes estrellas jamaicanas seguían siendo las referencias del sprint femenino, pero por primera vez en mucho tiempo aparecía una rival estadounidense capaz de desafiar seriamente su dominio. Lo que había empezado como una simple reaparición se estaba convirtiendo rápidamente en una auténtica historia de resurrección deportiva. Y aquello era solo el comienzo.
Las competiciones más importantes de la temporada todavía estaban por llegar, y Zachary Richardson estaba lista para demostrar que esta vez nadie sería capaz de detenerla. Después de un inicio de temporada que devolvió la ilusión a sus seguidores, Zachary Richardson estaba a punto de enfrentarse al momento que realmente definiría su regreso. Competir y ganar en Estados Unidos era importante, pero demostrar su nivel frente a las mejores velocistas del mundo era una historia completamente distinta. Todas las miradas apuntaban ahora hacia Doha, donde comenzaría la Diamond League, el circuito más prestigioso del atletismo internacional. La lista de participantes dejaba claro que no habría margen para el error. En los bloques de salida esperaban figuras de talla mundial como Shericka Jackson, vigente campeona del mundo de los 200 metros, y Dina Asher-Smith, una atleta acostumbrada a subir al podio en los campeonatos más importantes. Para muchos especialistas, Richardson todavía necesitaba tiempo antes de poder desafiar a rivales de semejante nivel. Pero ella parecía pensar exactamente lo contrario. En cuanto sonó el disparo de salida, la estadounidense reaccionó con una velocidad impresionante. Su salida fue prácticamente perfecta y, antes incluso de alcanzar los primeros 30 metros, ya había conseguido una ligera ventaja sobre el resto del grupo. Sin embargo, lo más sorprendente no fue el inicio, sino la forma en que mantuvo la aceleración durante toda la carrera. Mientras sus rivales intentaban responder, Richardson seguía aumentando el ritmo. Su técnica parecía mucho más limpia que en temporadas anteriores. Corría relajada, con movimientos precisos y sin perder velocidad en los últimos metros, un aspecto que durante años había sido una de las principales críticas hacia su estilo de carrera. Cuando cruzó la línea de meta, el estadio entendió inmediatamente que acababa de presenciar algo muy especial. El cronómetro marcó octubre del 76 segundos. No solo era una victoria, era un nuevo récord del meeting y, lo más importante, una demostración de autoridad frente a algunas de las mujeres más rápidas del planeta. Shericka Jackson finalizó segunda con octubre del 85 segundos, mientras que Dina Asher-Smith ocupó la tercera posición. Richardson no había derrotado a cualquier grupo de competidoras, acababa de superar a campeonas mundiales que llevaban varias temporadas dominando el sprint femenino. Ese triunfo cambió completamente la conversación alrededor de su nombre. Durante mucho tiempo se había hablado de su posible regreso. Después de Doha, ya nadie hablaba de posibilidades. Zachary había vuelto de verdad. Además, aquella marca la convertía en la mujer más rápida del mundo en ese momento de la temporada, un reconocimiento que pocos imaginaban meses antes. La atleta que muchos consideraban acabada estaba nuevamente en lo más alto del ranking mundial. Pero Richardson todavía no había terminado de sorprender. Apenas unos días después viajó hasta Nairobi para disputar el Kip Keino Classic, una de las reuniones más importantes del World Athletics Continental Tour Gold. Esta vez decidió competir en los 200 metros, una distancia diferente que también serviría para medir el verdadero nivel de su preparación. Desde la curva quedó claro que llegaba en un estado físico extraordinario. Su aceleración fue constante y muy poderosa. Poco a poco comenzó a abrir distancia sobre el resto de competidoras, y antes de entrar en la recta final ya lideraba la carrera con absoluta autoridad. Mientras las demás intentaban mantenerse cerca, Richardson parecía correr con una facilidad impresionante. Su zancada era fluida, elegante y tremendamente eficaz. No daba la sensación de estar realizando un esfuerzo máximo, y precisamente eso hacía que su actuación resultara aún más espectacular. Al llegar a los últimos metros, la diferencia era tan amplia que incluso pudo disminuir ligeramente la intensidad antes de cruzar la meta. Aún así, el reloj se detuvo en 17 segundos. Otra victoria, otro récord del meeting, y otra demostración de que su extraordinario inicio de temporada no era fruto de la casualidad. Kira Jefferson y Shannon Ray completaron el podio, pero nunca estuvieron realmente en condiciones de disputar el triunfo. Richardson había controlado la carrera de principio a fin. Lo más llamativo era la regularidad con la que estaba compitiendo. Ya no dependía de una única actuación brillante. Semana tras semana seguía registrando marcas de primer nivel, independientemente del país, del estadio o de la distancia. Ese era precisamente el rasgo que distingue a las grandes campeonas. Además, también comenzaba a apreciarse un cambio evidente fuera de la pista. Richardson seguía siendo una atleta con una personalidad muy fuerte y un enorme carisma, pero ahora transmitía mucha más serenidad. Parecía haber aprendido de las experiencias difíciles del pasado y utilizaba todo ese aprendizaje como combustible para seguir creciendo. Cada entrevista reflejaba a una deportista mucho más madura. Ya no sentía la necesidad de responder a las críticas con palabras. Prefería hacerlo con resultados. Y los resultados hablaban por ella. Con cada carrera aumentaba la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. La atleta que años atrás había conquistado al público por su talento y su personalidad estaba recuperando, por fin, el nivel que siempre se esperaba de ella.
Sin embargo, el desafío más grande todavía estaba por llegar. Los campeonatos de Estados Unidos se acercaban rápidamente, y Eugene volvería a convertirse en el escenario donde Zachary Richardson tendría que demostrar que su extraordinario comienzo de temporada podía mantenerse cuando la presión fuera máxima. Allí ya no bastaría con correr rápido. Allí tendría que confirmar, delante del mundo entero, que estaba preparada para volver a luchar por el oro en los campeonatos más importantes del planeta. Con cada competencia, Zachary Richardson dejaba una sensación cada vez más evidente. Ya no era una atleta que intentaba regresar a la élite, sino una velocista que estaba lista para volver a conquistarla. Sus actuaciones durante la primera mitad de la temporada habían cambiado por completo la percepción del público. Las dudas comenzaban a desaparecer y, en su lugar, nacía una pregunta mucho más emocionante. ¿Podría convertirse nuevamente en la mujer más rápida del mundo cuando realmente importara? El siguiente gran desafío era el Campeonato de Estados Unidos en Eugene, una competición que muchos consideran incluso más difícil que una final mundial. Allí se reúnen algunas de las mejores velocistas del planeta y solo unas pocas consiguen asegurar su clasificación para representar al país en el escenario internacional. Para Richardson, Eugene significaba mucho más que una simple carrera. Ese estadio guardaba recuerdos difíciles. En el pasado había llegado con enormes expectativas y había abandonado la pista entre la decepción y las críticas. Ahora regresaba siendo una atleta completamente diferente. Había aprendido de los errores, había fortalecido su mentalidad y estaba decidida a escribir una historia totalmente distinta. Antes de llegar a esa cita tan importante, volvió a demostrar que atravesaba un momento extraordinario durante la Star Athletics Sprint Series disputada en Florida. Desde las eliminatorias quedó claro que ninguna rival podía seguir su ritmo. En la final volvió a ofrecer una salida explosiva y dominó la carrera de principio a fin. Cruzó la línea de meta en unos impresionantes octubre del 73 segundos. Aunque el fuerte viento impidió que el registro fuera reconocido oficialmente, la actuación confirmó una vez más que Richardson estaba corriendo a un nivel excepcional. No era un resultado aislado ni una casualidad. Semana tras semana seguía demostrando que pertenecía nuevamente al grupo de las mejores velocistas del mundo. Brittany Brown y Vanessa Terry terminaron detrás de ella, pero nunca lograron inquietarla. Desde los primeros metros, Zachary dejó claro que aquella carrera tenía una única protagonista. Lo que más impresionaba era su consistencia. Durante años muchos habían señalado que Richardson era una atleta capaz de realizar carreras espectaculares, pero sin mantener ese nivel de forma constante. En 2023, esa historia estaba cambiando por completo. Competía con regularidad, respondía bajo presión y seguía acumulando victorias frente a rivales de primer nivel. Al mismo tiempo, también cambiaba la manera en que el mundo hablaba de ella. Tiempo atrás, las noticias sobre Richardson estaban marcadas por las polémicas y por todo lo ocurrido fuera de la pista. Sin embargo, ahora el protagonismo pertenecía únicamente a sus resultados. Cada triunfo hacía que el foco regresara al lugar donde ella siempre había querido estar, el cronómetro. Ese cambio tenía un enorme significado para la propia atleta. Cuando irrumpió en la escena internacional, siendo estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana, parecía destinada a dominar el sprint femenino durante muchos años. En 2019 sorprendió al planeta con actuaciones históricas, rompiendo récords universitarios y convirtiéndose en una de las jóvenes más rápidas que había visto Estados Unidos. Su victoria en el campeonato universitario con octubre del 75 segundos confirmó que estaba preparada para competir al máximo nivel. Poco después, millones de aficionados comenzaron a verla como la futura gran estrella del atletismo estadounidense. En 2021 esa sensación aumentó todavía más cuando registró octubre del 72 segundos, una marca extraordinaria que la colocó entre las favoritas para luchar por el oro olímpico. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Las dificultades que llegaron después parecían haber frenado una carrera que prometía hacer historia. Muchos incluso llegaron a pensar que nunca volvería a correr al mismo nivel. Pero Richardson jamás dejó de creer. Mientras las críticas aumentaban, ella seguía trabajando en silencio. Entrenó más duro, fortaleció su mentalidad y decidió convertir cada obstáculo en una fuente de motivación. Y finalmente, todo ese esfuerzo comenzaba a dar frutos. La versión de Zachary que aparecía en 2023 era mucho más completa que la joven velocista que había deslumbrado años atrás. Conservaba la explosividad que siempre la caracterizó, pero ahora también poseía mayor control emocional, mejor técnica y una capacidad mucho más sólida para soportar la presión de las grandes competiciones. Por supuesto, conquistar el mundo no sería sencillo. Frente a ella seguían apareciendo auténticas leyendas del sprint femenino. Céline Fraser-Pryce continuaba siendo un símbolo de regularidad y excelencia.
Serica Jackson atravesaba el mejor momento de su carrera, mientras que Elaine Thompson seguía siendo una rival capaz de ganar cualquier final cuando encontraba su mejor versión. Sin embargo, Richardson ya no parecía intimidada por ningún nombre. Por primera vez en mucho tiempo, llegaba a los grandes campeonatos con argumentos reales para luchar por el oro. Sus marcas, su confianza y la forma en que dominaba las carreras hacían pensar que el regreso que muchos habían esperado finalmente se estaba convirtiendo en realidad. Incluso comenzaron a aparecer comparaciones con algunas de las mejores velocistas de todos los tiempos. Aunque el legendario récord mundial de Florence Griffith Joyner seguía pareciendo muy lejano, muchos aficionados soñaban con que Richardson todavía tuviera margen para seguir creciendo. Pero antes de pensar en récords, existía una misión mucho más importante. Debía demostrar que era capaz de mantener ese extraordinario nivel cuando las medallas estuvieran en juego. Todo el trabajo realizado, todas las críticas superadas y todos los sacrificios hechos durante los años más difíciles la habían llevado exactamente hasta ese momento. Ahora el mundo entero esperaba la respuesta. Y Zachary Richardson estaba lista para demostrar que su verdadera historia apenas estaba comenzando.